La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a Marco Fernández, él es coordinador del programa de Educación de México Evalúa. Marco, gracias por acompañarnos. En el estudio Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Y para compartir con el auditorio esta información importante de México Evalúa, el documento La impunidad en la nómina magisterial, uso y abuso del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el gasto operativo. ¿Qué es lo que nos revela este estudio, Marco? Mira, es un estudio que realizamos con el apoyo de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y de México Evalúa, en donde estuvimos revisando cuáles habían sido los resultados de este nuevo fondo, el denominado FONE, a partir del cual el gobierno federal pagó ya de manera directa la nómina del 70% de maestros y trabajadores de la educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, en nuestro país. Antes el dinero se le transfería a los estados y los estados pagaban el salario de esos maestros independientemente del 30% restante que pagan con sus propios recursos, que son maestros de sostenimiento estatal. ¿Por qué se hizo este cambio? Porque había en el pasado un montón de irregularidades y de desvíos de los fondos, y se prometió que con esta centralización del pago de la nómina se iba a reordenar administrativamente y realmente terminar con estos desvíos. Y encontramos, digamos, una fotografía mixta. Por un lado, digamos, si queremos ver el vaso medio lleno, sí hubo respecto al pasado esquema una reducción importante de las irregularidades en la nómina magisterial, y eso lo reconocemos y lo aplaudimos. Sin embargo, y eso es donde pues luego pues lamentablemente la preocupación aumenta, observamos que entre 2015 y 2018 persistió el pago en total en el país a más de 9,000 comisionados que le cargaron al erario de manera indebida el CENTE 1,046 millones de pesos. Estos comisionados sindicales, ¿por qué son ilegales? Porque desde 1943 el reglamento de trabajadores al servicio de la educación en nuestro país establece muy claramente que si una persona tiene una plaza, por ejemplo, de docente y está interesada en trabajar en su sindicato, en el CENTE, lo puede hacer, pero con licencia sin goce de sueldo. Es decir, como el CENTE, ayer fue Día del Maestro, a cada maestro de escuela pública le quita de manera forzosa, no voluntaria, el 1% de la nómina de su salario. Es una cantidad muy importante de manera global, si estamos hablando de más de 1,800,000 plazas. Dinero en ese sentido tiene el CENTE para poder pagar a su personal, pero pues de manera ilegal se lo carga al erario, y eso ha continuado. En el caso de Coahuila, como ustedes apuntaron, encontramos que hubo el pago indebido a 443 comisionados por 117 millones de pesos. Ahora, lo que, como bien lo mencionas, bueno, está prohibido por la misma legislación. Sin embargo, pues ha sido una práctica recurrente. Incluso en la mitad de la administración de Enrique Peña Nieto se volvió a reafirmar el hecho de que se acababan los comisionados, y en el caso de Coahuila en particular también se emitió una ley en la que se prohibían los comisionados, pero estamos viendo que no ha sido así y que siguen siendo una práctica. ¿Qué dice la ley al respecto? Es decir, si no se cumple con esa disposición, con esa normativa, ¿no hay sanciones? Es que qué bueno que me lo preguntas, porque justo por eso el estudio se llama Impunidad en el manejo de la nómina magisterial. Porque nosotros lo que preguntamos a la autoridad a través de más de 150
peticiones de acceso a la información, por eso nos tomó 3 años y medio a documentar todo. Le preguntamos a la autoridad federal, oye, una vez que tú detectaste estos pagos indebidos, estableciste, por supuesto, que la denuncia que procede. Y la SEP, de manera increíble, nos dijo, bueno, es que no tengo facultades para hacerlo, cosa que no se sostiene, porque cualquier funcionario público que nos esté escuchando, ya sea federal, estatal o municipal, sabe que la Ley General de Responsabilidades que se le aplica a todos los servidores públicos es muy clara cuando dice que si un funcionario es testigo de un acto ilegal como es el pago de comisionados al CENTE, tiene que reportarlo a las autoridades porque si no, incurre él mismo en una responsabilidad. ¿Ok? Después, la SEP nos dijo, bueno, pero ya les pedimos mediante oficio a los estados que regresen el dinero que pagaron de manera indebida. Cuando nosotros le pedimos a la SEP las pruebas de que eso había sido así, uno, primero trató de dilatar con todo su respuesta hasta que el INAI lo forzó a responder y pues vimos por qué no quería responder. Porque solo ha recuperado 0.3% de los recursos indebidos. Peor aún, la Auditoría Superior de la Federación va y entonces hace un pase de lista, es decir, va a los centros de trabajo para ver si es cierto que las personas que se reportan en los centros de trabajo están efectivamente laborando ahí. Y encuentra que más de 100,000 personas no están localizadas en los centros de trabajo con cargo al FONE. Luego la SEP, ya bajo la presión, hace el cruce de la información que tiene en un sistema donde se concentra los pagos del FONE, el sistema de administración de la nómina educativa, el SANE, lo cruza esa información con la información que los directores de cada escuela tienen que enviar al principio del año sobre los maestros que están laborando en los centros de trabajo que ellos dirigen. Y sorpresa, sorpresa, pues también encuentran que hay un número importante de personas no localizadas. Por ejemplo, en Oaxaca no encontraron a 6,500 personas, ¿ok? Luego encontramos nosotros, cuando estábamos revisando las bases del FONE, que muchos estados, dentro de ellos Coahuila, lo que hicieron es el ingenio de la tranza. Es decir, trataron de darle la vuelta a la ley y cambiar a los comisionados sindicales a puestos administrativos que se pueden pagar con cargo al FONE. Pero, justo, una de las cosas que notamos es que en Coahuila, como en el resto del país, no es que aumentó la matrícula de educación básica, no es que se necesitaban más administrativos, sino que era la forma que muchas autoridades encontraron para darle la vuelta a la ley. Y ojo, como la propia auditoría encontró que el personal no estaba localizado, por eso sospechamos que lamentablemente fue tratar de hacerse guaje al respecto. Y peor aún, para nada más terminar de dar la fotografía de la impunidad, pasaron dos cosas. Uno, la Auditoría Superior de la Federación entre 2008 y el año pasado presentó 125 denuncias ante la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General, y ninguna ha tenido algún responsable por haber permitido los pagos indebidos o por haberlos recibido. Y peor aún, cuando nosotros buscamos en los distintos estados, incluyendo Coahuila, oigan, a ver, ¿qué acciones ha hecho la Secretaría de Educación local? ¿Qué ha hecho la Secretaría de la Función Pública o en algunos estados se llaman Contraloría? Oiga, los diputados de las comisiones de educación o de presupuesto de los congresos locales, o el órgano superior de fiscalización del estado, o la fiscalía del estado tiene alguna denuncia sobre el manejo malo de los recursos de la nómina educativa de cada estado? No, nada. Y entonces uno observa que no es que la ley esté mal, sino que el problema es que quienes tienen que cumplir con la ley se hacen de la vista gorda y no asumen su responsabilidad.
Claro, y bueno, en ese sentido, Noticieros GREM se dio a la tarea a través de nuestra compañera Mayela Ávila de revisar los registros de las listas del personal publicada en la página de la Secretaría de Educación de Coahuila y la de la nómina transparente de FONE. Y bueno, lo que encontramos resulta muy interesante. El secretario de Educación de Coahuila, Higinio González Calderón, y otros mandos medios de esta dependencia aparecen en la página oficial de nómina transparente del FONE, que es el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo de la Secretaría de Educación Federal, con salarios netos de 4,667 pesos a 5,900. En el caso de Calderón González aparece con una percepción neta de 5,227 pesos mensuales. Otros que están vigentes en el FONE son el coordinador general de servicios regionales, Roberto de los Santos Martínez, el director de servicios regionales de Acuña, César Morales Veloz, el director de servicios regionales de Piedras Negras, Aarón Rodríguez de Lara, el titular de servicios regionales de Allende, Luis Genaro Rodríguez Cuenca, y su homólogo de Cuatro Ciénegas, Miguel Martínez Zúñiga. Asimismo, la directora de servicios regionales de Sabinas, Marisol Ávila Menchaca, aparece con 2 registros, uno con un salario neto de 5,110 pesos por un puesto de profesor de enseñanza y otro más por subdirector de área por 4,667. Y aquí de la comarca lagunera también hay registros de José Luis Farías Ávila, director de servicios regionales de San Pedro, y de su homóloga en Madero, Dulce Paloma Dávila Esquivel, así como una coordinadora de servicios educativos para la región Laguna, Flor Estela Rentería Medina. Noticieros GREM buscó a Rentería Medina y ella dijo que su registro obedece al actual cargo que ostenta de dirección general, por el que el FONE les destina un porcentaje de su sueldo y el resto de su nómina como mando medio lo cubre el gobierno estatal, misma que está debidamente transparentada en la página oficial de la dependencia local. La pregunta ¿es correcto esto, Marco? A ver, qué bueno que se haga una tarea de la revisión de esta información. Por un lado, que tu audiencia sepa que no todos los estados le cargan el salario de sus secretarios o parte del salario de sus secretarios de educación al FONE. Hay 17 que lo hacen, 14 que no. Dentro de los 17 está Coahuila, que como bien apuntas, le carga parte de su salario al fondo del FONE. Esa práctica ha generado pues toda una controversia, porque en estricto sentido no es ilegal, pero sí es producto de las negociaciones políticas que hubo en el momento de la conciliación de la nómina, en donde pues unos fueron más hábiles que otros, porque por eso hay 14 estados que no le cargan esos puestos o parte del salario al FONE. Y justo muchas veces los estados dicen, bueno, es que es el dinero legítimo que nos tienen que dar para administrar los servicios educativos de nuestra entidad. Lo que no dicen los estados es que entre 2000 y 2018 han recibido de manera sistemática, en términos crecientes reales, más participaciones y más aportaciones, es decir, dinero han tenido con lo que podrían pagar estos salarios. Pero pues es más fácil cargarle a la federación y no asumir completamente su responsabilidad en el sistema educativo. En el caso de Coahuila, de acuerdo a lo que el propio estado reporta, no son nuestras cifras, son las de su estado, el 65% del recurso que se gasta en educación básica proviene de recursos federales y el resto de los recursos estatales. Sí me parece en ese sentido que a la luz de todos estos resultados tiene que haber una discusión seria para que los estados asuman verdaderamente su responsabilidad como administradores de sus sistemas educativos, porque esto sí es un problema muy grave, porque también vemos que cuando detectamos el tipo de plazas que se cargan al FONE, en el FONE también dentro del rubro administrativo
se le carga un número importante de recursos a choferes de los altos mandos de los sistemas educativos en los estados, que eso no tiene nada que ver con una labor educativa. Y perdón, entre esta controversia y el problema de los pagos ilegales a los comisionados, y lo contrasta uno cuando hay escuelas que no tienen el número suficiente de maestros, o cuando ves en una escuela pública que ni siquiera en muchas hay papel de baño en los sanitarios, o que están los vidrios rotos y demás, pues sí se observa que este desorden y abuso en los recursos de la nómina educativa es a costa de tener mejores condiciones en las escuelas públicas de nuestro país. Claro. Y bueno, otras sorpresas también que depara el FONE es que por ahí se encontraba también Yalitza Aparicio, de hecho, en la actriz que es profesora de Oaxaca. Sabemos que solicitó licencia a su cargo como maestra rural precisamente para dedicarse a la actuación. Sin embargo, en la nómina reciente aparece Yalitza Aparicio de Oaxaca recibiendo su sueldo. La pregunta es, bueno, ella solicitó licencia. Hay la posibilidad de que esos recursos, que haya maestros que siguen apareciendo en la nómina, pero que no estén recibiendo ese dinero y que alguien más se quede con eso. Pues el problema es que ahí sí ya no tenemos capacidad de nosotros de saber si eso está ocurriendo o no. Es la propia autoridad, primero educativa de cada estado, la Secretaría de la Función Pública del Estado, el órgano. Por eso hablaba de la lista de los dolentes, porque el órgano superior de fiscalización del Estado y en última instancia la Auditoría Superior de la Federación, todos tienen facultades para ver que eso no esté ocurriendo, para que si es licencia sin goce de sueldo, ese dinero no lo estén usando donde no se debe de usar. Pero si nosotros, cuando le preguntamos a la SEP del gobierno anterior, ¿qué hiciste en el caso del dinero de los comisionados para que los estados, entre ellos Coahuila, te regrese esos millones de pesos que pagaron de manera indebida? Y te contestan que bueno, que solo han recuperado 0.3%. Tú dime si hay una señal de que realmente hay una voluntad por poner a la educación como una prioridad y el combate contra la corrupción hacerla una realidad. A mí me parece que claramente no. Claro. Muy bien, Marco Fernández, coordinador del Programa de Educación de México Evalúa, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. El agradecido soy yo. Muy buen día. Buenos días.